¿Qué tal, mis criminautas? Les habla su amigo Miguel Ángel Hernández. Les vamos a hablar el día de hoy de criminalística de campo. Esta materia más que nada se basa en estar, pues es la rama de la criminalística, vaya, que se dedica a recoger, bueno, a hacer todo ese trabajo que se hace en la calle, en el campo como tal. Son los criminalistas que ustedes ven que traen el traje blanco, llamado coloquialmente Teletubby, pero es un traje de bioseguridad. Son los que ustedes pueden ver a la hora de un levantamiento de cadáver o X y varias cosas, son los más pues solicitados en la calle, se puede decir. Los demás criminalistas, hay muchos que se trabajan en laboratorio, pero el día de hoy les hablaremos específicamente de la criminalística de campo. Primeramente vamos a partir en saber qué es, ¿no? Como tal, tengo aquí un concepto que es del INACIPE y dice lo siguiente, que es el conjunto sistematizado de conocimientos científicos que permiten estudiar el lugar de los hechos a efecto de preservarlo y fijar, describir, clasificar, embalar y levantar los indicios encontrados en el lugar de los hechos con el fin de identificar al autor o a los autores o víctimas del hecho delictivo. Meramente, como les menciono, es una definición del INACIPE. Y bueno, vayamos a una definición un poquito más pues técnica, se puede decir. Y dice lo siguiente: la criminalística de campo esta es una definición propia. Es la aplicación de la criminalística en el lugar de intervención, que debe ser un lugar físico, con la finalidad de procesar todo indicio utilizado o producido en un presunto hecho delictivo. Esto para ayudar a los órganos de impartición de justicia con el producto generado, ya sea dictamen o el informe pericial como tal, para el esclarecimiento del hecho, la identificación de autores y víctimas y la reconstrucción del hecho. Como les menciono, es una definición propia. Y bueno, vayamos ya a lo siguiente. ¿Cuál es la importancia de la criminalística aquí en México como tal? Y sobre todo, ¿cuál es la importancia de la criminalística de campo? Su importancia es que es auxiliar o auxilia a los órganos encargados de administrar justicia. Por ejemplo, al Ministerio Público, a los jueces. Es auxiliar a los órganos encargados de administrar justicia y aporta elementos de convicción al juez y llega a la verdad histórica. Esa es la importancia, vaya. Aporta elementos de convicción también, tales como cuáles, como dar a la autoridad una luz, un foco de investigación, darle pues claridad, vaya, una claridad a las autoridades para que puedan pues ellos analizar el caso y determinar las responsabilidades. Eso es muy importante. Uno como perito o como profesional de criminalística jamás puede determinar o decir o dar un fallo, sobre todo de decir quién es o determinando culpables. Les menciono también que la criminalística de campo pues, tiene conocimientos especiales, tiene el estudio de objetos, personas o lugares sobre todo. Se dice que es técnica y científica porque ayuda a contestar las siguientes preguntas. Son 6, que son ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Cómo pasó el hecho? ¿Cuándo? Sobre todo. ¿Dónde? ¿Dónde pasó el hecho? ¿Quién? ¿Y con qué? El quién, pues quién fue o quiénes intervinieron, y con qué, pues qué se utilizó. Bueno, cuál fue el objeto o lo que haya sido el elemento material del hecho delictivo. Hay una frase muy bonita y muy interesante de Edmond Lockhart que dice: los indicios son testigos mudos que no mienten, solo hay que hacerlos hablar. Hay muchos que dicen que no hay crimen perfecto, que lo que hay son malos investigadores, y todo esto es correcto. No hay un crimen que sea 100% perfecto. Siempre va a haber forma de esclarecer los hechos, sabiendo sobre todo saber investigar, ¿verdad? Como tal, tenemos los documentos periciales que elabora la criminalística de campo. Recordemos que los documentos periciales son aquellos
que, como su palabra lo dice, es un documento pericial, o sea que está hecho por un perito, que elabora, estos son los siguientes que elabora la criminalística de campo. Levantamiento técnico del cadáver. ¿Qué es el levantamiento técnico del cadáver? Pues consiste en la búsqueda e identificación de los indicios o evidencias materiales, la documentación de estos y del cadáver o los cadáveres o segmentos del cuerpo. Es decir, la policía, bueno, una persona, ¿no? Va pasando, ven un cuerpo, vaya, tirado o como sea, embolsado o entambado, como que lo quieran llamar. Y las personas pues dan aviso a las autoridades, llega una autoridad correspondiente que se les llama primer respondiente, ven el caso y ya ellos le hablan al Ministerio Público, y normalmente ya sea el Ministerio Público que les dé mando y conducción o que ellos mismos solicitan el levantamiento bueno, solicitan a los peritos que vengan a levantar el cadáver. El siguiente pues es la documentación y recolección de indicios. Como tal, el documentar significa que hay que preservar, hay que proteger e identificar los indicios en el lugar físico. ¿Qué es el lugar físico? Pues como tal, el lugar de donde se suscitaron los hechos o donde fueron encontrados indicios que tienen que ver con un hecho delictuoso, que como tal pueden ser indicios o evidencias materiales. Sobre todo la documentación tiene que ser la localización, la fijación, esto es muy importante, su cadena de custodia y la canalización para el proceso correspondiente en laboratorio, documentación escrita, planimétrica y fotográfica. También tenemos que hay un revelado y levantamiento de huellas dactilares latentes. ¿Qué es esto? Pues como tal está la materia de dactiloscopía, que es la encargada de hacer esto. Revelado y levantamiento de huellas dactilares latentes es otro servicio pericial que brinda el Instituto Jalisciense. El área de dactiloscopía como tal se encarga, se divide en dos, dactiloscopía pues de campo y la de laboratorio. Y es el revelado de huellas y el levantamiento de las huellas también, dactilares latentes. ¿Qué es latente? Pues que están ahí pero no se ven, es latente. Es una investigación meramente de campo o de laboratorio para búsqueda, revelado y levantamiento de huellas de origen lofoscópico. También tenemos otro servicio pericial que se llama traslado de cadáver. Este es sencillo, pues porque lo puede hacer un técnico como tal, que es el traslado del cadáver en una ambulancia especializada. Y aquí hay pues ciertas connotaciones importantes que denotar, porque no persigue un delito alguno, ya sea porque es por muerte natural o enfermedad o evento accidental, que de hecho los eventos accidentales sí se pueden tomar en cuenta como para efectos de investigación, los cuales son trasladados a la morgue. Este servicio incluye fotos en el lugar donde está el cuerpo y y en el anfiteatro. ¿Esto para qué? Pues para hacer un seguimiento para los estudios periciales de ley, que viene siendo el dictamen de muerte. La identificación presuntiva de luminol y blue star. Esto es muy interesante, esta técnica, ya que existe el luminol y el blue star son elementos que son bioluminiscentes, es decir, son químicos luminiscentes. ¿Por qué? Porque es un químico que tiene su base, va a hacer reacción con el hierro de la sangre. Entonces, cuando se presume que lavaron o que alguien pintó alguna pared donde cayó sangre, o por ejemplo en los carros, que atropellan a alguien y después se van y lo lavan o lo arreglan o lo pintan, cuando aplicas el luminol o el blue star, se ve cómo empieza a brillar por unos segundos y luego se va apagando la luz. Vaya, es una luz azul o violácea. También
Bueno, y esta siempre casi todos los servicios que hace un perito, casi, bueno, y me atrevo a decir que todos deben de estar fijados, es decir, y documentados. ¿Con qué? Con fotografías, con videos, con planimetrías y con fijaciones. Hay un protocolo muy interesante, el de protocolo de feminicidio, el cual también es videograbado todo el tiempo. La identificación de objetos consiste como tal, hay detenidos que se dedican al robo de carros, pero casi siempre se divide en dos, que es robo con violencia o robo de automóviles. El robo con violencia pues es como tal que llegan y te bajan con cualquier tipo de violencia o de menoscabo a tu integridad. Y bueno, como tal, los que son de robo, no, pues, robo normal, robo en primer grado, se puede decir, bueno, como antes decían, se identifican. La identificación de objetos son llaves o ganzúas, o también se les llama espadas o chorlas, que son como llaves que están trabajadas, o a veces vienen como vírgenes, se puede decir. ¿Para qué? Para hacer el funcionamiento de la herradura, para forzarla y para poder abrir los carros. Esta pues consiste en una descripción escrita y fotográfica, y la descripción de reconocimiento macroscópico, es decir que los peritos pues lo analizan macroscópicamente y ven si tiene alguna alijadura o rebabas o que dé algo que dé indicios de que esta no es una llave original como tal, que fue o que ha sido alterada o modificada. La otra materia muy importante, que es la de reconstrucción de los hechos, esto es meramente de criminalística de campo, que es una demostración gráfica e ilustrativa de la dinámica de los hechos, interpretando indicios encontrados, testimonios, declaraciones y los intervinientes. Esta, cuando se realiza, normalmente piden que esté el detenido o el acusado, que esté ahí en una parte, y hay como actores, se puede decir, que están están como escenificando lo que él les narra o como fue la narrativa de los hechos, y eso hace a que se reconstruya todos los hechos, cómo fue el homicidio, lo que sea, cualquier delito. ¿Para qué? Pues para el esclarecimiento del hecho y para ver sobre todo que sí concuerde lo que te dice el detenido o el sospechoso o el acusado con lo que realmente es posible hacer a la hora de la reconstrucción de los hechos. También, cosa importante que se hace aquí mismo es la determinación de la posición víctima-victimario. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo que tú dispares a alguien a nivel a que si estaba hincado y la trayectoria de la bala es diferente, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace esto? La determinación de la posición víctima-victimario se basa en todo eso, en trayectos y trayectorias, para determinar la posición de la víctima. Y no solamente pues es con balística, puede ser con elementos o armas blancas que son armas punzocortantes o cortocontundentes o con machete. En fin, es meramente para determinar la posición de la víctima y el victimario a la hora de los hechos. La de correspondencia de características es un análisis de manera macroscópica del objeto en particular, realizando una descripción escrita y fotográfica. Como les menciono, casi todos hacen una descripción escrita o fotográfica. Señala rasgos estructurales, características, dimensiones, formas para realizar la comparativa entre sí. Un ejemplo, la correspondencia de características habla de un objeto duro contra un objeto blando. Es decir, por ejemplo, un carro atropella a una persona. Ha habido casos en los que se les queda la placa en la pierna, los dígitos de la placa del vehículo se les quedan marcadas en la pierna. ¿Por qué? Pues porque el objeto duro chocó contra el objeto blando y deja su impronta. Y pues corresponden esas características. Otro tema muy importante aquí que hay que mencionar son las dimensiones de la escena del crimen. También es parte de la criminalística de campo y consiste en lo siguiente, que es preservar la escena, restringir el paso, custodiar y vigilar. Cuando tú llegas al lugar de intervención,
los policías ya deben de tenerte ahí preparado. Y tú, es tu obligación llegar y hacer un análisis de seguridad, observar y posteriormente llevar a cabo una inspección ocular, analizar todo cómo está. ¿Para qué? Para así pensar qué técnicas de búsqueda y localización de indicios vas a usar. Existen muchas técnicas, bueno, no muchas, existen varias técnicas de búsqueda, que puede ser en espiral, en punto a punto, en franjas, dependiendo del lugar, pues si es un lugar abierto o cerrado. Y sobre todo tienes que llegar y sin tocar, mover u oler objetos. Esto para delimitar la zona crítica y realizar los anillos o cinturones de acordonamiento. Son 3 los anillos de acordonamiento. Para que una escena esté bien protegida y para que no vayas a tener ningún problema, es necesario tener donde está el cuerpo o lo que sea que es tu zona crítica, donde es la mera pues la mera parte donde está lo más importante, como puede ser un cuerpo, un arma o lo que sea. De ahí te vas expandiendo. Esa zona crítica nada más entras tú como perito, nadie más puede entrar. Les mencionaba de la zona crítica y realizar los anillos o cinturones de acordonamiento. ¿Qué son los cinturones o los anillos de acordonamiento? Pues son estas barreras, ya sean físicas, bueno, más bien son barreras físicas que forzosamente tienen que ser físicas, que contengan el paso de agentes externos a tu zona de intervención o a tu zona crítica. ¿Esto para qué? Para preservar tus indicios. ¿Por qué? Porque hay contaminaciones de la escena. Y pues es tu responsabilidad como perito el tener todo bien protegido para evitar este tipo de problemáticas. Y consta de 3 niveles, que son la zona crítica, que es tu primer nivel, es como el centro de donde emana tus indicios. Puede ser un cuerpo, el choque o lo que sea, un arma, elementos balísticos. Y de ahí hay el segundo nivel es el de zona de incidencia. Aquí es donde los policías pueden traer a las víctimas indirectas o a las víctimas a realizar entrevistas o cosas pues sencillas, que es lo que hace el policía ahí en la zona de intervención, bueno, en el lugar de intervención, que te debe ayudar a contener, también de los mirones. Y la otra se llama tercer nivel, que es la de protección, nada más para delimitar que nadie se te vaya a cruzar a esos 2 anillos o cinturones de acordonamiento. Tenemos que hay también existe la observación directa y la observación indirecta. La observación directa es aquella que se realiza con los sentidos sin ayuda de ningún objeto. Es decir, llego yo a la escena del crimen o a cualquier lugar y empiezo a analizar y a ver qué indicios tengo, entonces puedo fijarlos y puedo llevármelos después, embalaje y todo eso, cadena de custodia. Pero la observación indirecta es también una técnica, o bueno, son muchas técnicas que puedes usar como perito, que son todo aquello que no puedes ver con los ojos a simple vista. Por ejemplo, que huellas latentes o manchas de sangre que fueron lavadas, también. Y sobre todo, pues esto se refiere a que tienes que hacer uso de otras herramientas forenses para poder revelar esas cosas que no se ven a simple vista. Por ejemplo, el luminol, que es es un reactivo de la sangre, los polvos de lofoscopía, de dactiloscopía, que revelan huellas que a simple vista pues no se ven. Por ejemplo, en carros mojados también pueden ser polvos o líquidos o luces forenses, existen varios tipos, entre otras más que hay. Ahora el tema 2.2 son acciones iniciales al llegar a la escena del crimen. ¿Qué son las acciones iniciales al llegar a la escena del crimen? Pues como tal te lo está diciendo, ¿no? Son acciones que tienes que a la hora de llegar tienes que hacer, y es como un protocolo. Como tal, pues es para llevar un orden en tu trabajo y hacerlo correctamente y que no se te vayan a pasar los pasos o no te vayas a brincar pasos, porque te puede salir mal el trabajo y obviamente pues no estamos jugando, ¿verdad?
Registrar, sobre todo, el primero es registrar la hora de arribo del lugar. ¿Por qué? Porque a ti te hablan y te habla el Ministerio Público, el primer respondiente, que arribes al lugar, y desde ahí ya estás tomando nota del servicio, de dónde te lo pasaron. A veces ya tienen la carpeta de investigación y si no lo tienen, pues ni modo, te esperas, pero de ahí ya te trasladas al lugar. Y entonces cuando llegas al lugar ya notas también a qué hora llegaste. Todo esto es ¿por qué? Porque tiene su porqué. Si te mandan a llamar a un juicio, te van a querer hacer añicos los abogados, y pues tienes que ir preparado. Y esto es para tener un orden, para que no te puedan tumbar tus dictámenes o tus informes tan fácilmente. Bueno, ya tenemos que, en el primer paso, registras la hora de arribo del lugar. El segundo es observar. ¿Para qué? Para dar seguridad al lugar, para acordonar y para la preservación de los indicios, como ya les mencionaba. El tercer punto es la entrevista con el primer respondiente. Llegas con el primer respondiente y le dices, ¿qué onda, mi amigo? ¿Qué pasó? Te empiezan a desglosar, no, pues tenemos un homicidio, y ya más o menos, ¿con qué fue? No, pues con arma blanca, con arma de fuego, ya más o menos te estás dando una idea de qué es lo que vas a hacer o qué vas a buscar. Fijar el escenario tomando fotografías. Siempre, en cuanto llegas, es una fotografía a la claqueta inicial, que a veces puedes o no tener, como menciono, la carpeta de investigación, pero sí tienes que ahí tener el lugar, dónde es, a qué hora. Te entrevistas con el primer respondiente, te dice más o menos qué pasó, y ya te das una idea que buscar. Después fijas el escenario tomando fotografías, como les menciono, siempre todo va fijado. ¿Y esto para qué sirve? Pues para darte una idea, un norte de dónde estás, y poder ayudar a los demás, como mencionábamos, a los órganos de administrar justicia, a saber cómo era la escena, cómo estaba, qué pasó, porque pues ellos no se pueden trasladar obviamente a los lugares así, sobre todo porque pues, ya pasó, y así se dan una idea de qué sucedió, cómo estaba el lugar, y entonces ya se empiezan a poder para hacer un deslinde, ¿no? Después tenemos también colocar el puesto de mando y administrar el material necesario para el procesamiento. Según a veces ya te están diciendo por la vía radio o cabina, te dicen, no, pues tienes que ir a tal servicio, se trata de esto. Entonces tú ya sabes más o menos tú qué kit o qué materiales te vas a llevar. ¿Para qué? Para que a la hora de que llegues al lugar ya sepas qué vas a hacer y montes tu... Normalmente es una mesa donde montas todo lo que vas a necesitar, y esa mesa la pones cerca de tu zona crítica, pero no adentro de la zona crítica, obviamente. ¿Para qué? Para que no estés entrando y saliendo, porque como les digo, pues hay elementos, bueno, hay contaminación. Y bueno, eso es todo. Y también iniciar el procesamiento de la cena. Pues, ¿qué es esto? Pues empiezas a preparar todo y ya empiezas a procesar. ¿Qué es procesar? Pues el fijar indicios, el tomar las fotografías, el levantamiento de indicios, el embalaje, todo eso. El 2.3 son procedimientos generales de la investigación. ¿Qué es esto? Como les menciono, todo esto se trata de tener un protocolo, de tener un plan de acción, y obviamente pues va por partes. Es decir, antes del hecho, antes de ir al lugar de intervención, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues recibes la noticia criminal, que es como les menciono, ya sabes más o menos de qué va a tratar. Recibes el reporte. En cuanto recibes el reporte, que te lo bajan en cabina o vía radio, ya dices a tales horas, tal reporte, y vámonos para allá. Obviamente preparas el equipo necesario y pues te trasladas al lugar. Durante el plan de acción, ya cuando estás en el lugar de intervención, pues arribas al lugar y anotas la hora. Siempre es importante tener bien fijo fechas y horas. Después estableces los roles de trabajo. Normalmente van un equipo de 2, 3, 5 peritos, según sea el caso, y pues ya les dices, no, pues hay un perito ahí que es como líder y te dice, no, pues tú tienes que hacer esto, tú vas a hacer esto y los demás hacemos esto, por así decirlo. Uno toma fotografías, otro hace planimetrías y nosotros fijamos o cosas así. Te entrevistas con el primer respondiente. ¿Esto para qué? Pues para saber qué pasó, y sobre todo
que hay para firmar documentos, ya sea entregar o recibir la escena. También tienes que observar técnicamente la seguridad de acordonamiento, que es lo que les he mencionado en todo lo largo del video, que es pues seguridad para la escena y para ti también. ¿Por qué? Porque si una escena no está segura para ti para poder trabajar, le puedes decir a los policías que te la dejen segura. Y el acordonamiento, normalmente el primer respondiente ya te deja ellos hacen un trabajo que más o menos lo saben hacer, algunos ya lo saben hacer muy bien y no hay necesidad de reacordonar o reacomodar. Ruta de acceso, que se abrevia RUES, que es ruta única de entrada y salida. Cuando tú llegas, para que no haya tanta contaminación o se vaya a poder patear o maltratar algún indicio, se establecen, ya sea con flechas o con cualquier cosa que sea física, se establece una ruta de entrada y salida al lugar. ¿Para qué? Para que todo aquel que vaya a tener que entrar siga esa ruta que tú ya estableciste y que obviamente pues no te patee ningún indicio o no te contamine más la escena. Se coloca el puesto de mando, después fotografías el lugar, empiezas pues con fotografías tipos panorámicas, de acercamiento o de gran acercamiento según sea el caso. Las fotografías del lugar, aquí es muy importante el saber que las fotografías empiezan de lo exterior al interior. Por ejemplo, llegas, es una casa, entonces tomas fotos, la primera foto es tu claqueta, las siguientes fotos son de estas signaléticas de la calle, más o menos ver qué calles o de la entrada de la casa, ya sea en panorámicas del lugar, también por los 4 lados y sobre todo siempre fijar tu norte. ¿Para qué? Pues para darte un norte de dónde estás parado, ¿no? Y sobre todo para que el que vaya a ver las fotos se dé un norte de cómo está todo organizado. Después vas de lo general a lo particular, es decir, pues ya tienes todo afuera ya fotografiado y después te metes te vas pues paso a paso con la casa hasta llegar a tu fuente indiciaria y ahí ya empiezas con los indicios después a tomar fotos. Y sobre todo, pues creo que no lo he mencionado, pero tienes que trazar como una ruta con las fotografías para irle dando una idea a todo aquel que vaya viendo el caso o tu informe o tu dictamen de cómo era el lugar. Y es como si llevaras a alguien paso a paso para que, mira, entramos, esta era la entrada, o la casa estaba destinada a X cosa, entonces pasó en el segundo nivel, entonces, pues subimos por estas escaleras que están en tal lado y ya así vas guiando todo. Después se buscan los indicios mediante la técnica adecuada. Como les menciono, pues hay diferentes tipos de técnicas y estas pues, nos ayudan, sobre todo pues, si es un lugar cerrado, ¿no? Pues voy a hacer de espiral, que consiste del centro y te vas alejando de los indicios. El centro normalmente pues es tu fuente indiciaria, un cuerpo, lo que sea. Hay otra técnica que es por cuadrantes, divides más o menos en 9 partes y ya te vas pues cuadro por cuadro viendo o analizando pues a ver qué indicios puedes encontrar. Ya que ves los indicios, los señalas, obviamente, siempre es muy importante señalar cada indicio y llevar de un punto a punto, se le llama, que es decir, tengo un indicio aquí y el siguiente está a medio metro, es el número 2 y así, y el indicio número 3 y después con las fotografías vas guiando, el indicio 1 y aquí más o menos se ve el indicio 2, pues que se vea el indicio 1 y el 2 y así vas constantemente hasta finalizar con los indicios. Fotografía de cada indicio obviamente y el cadáver, plano general, plano o medio plano y primer plano. Fijar de manera escrita y fotográfica y topográfica de cada indicio. ¿Esto para qué? Pues para que cuando estés a la hora de un juicio, cualquier cosa, y te pregunten ¿dónde estaba este indicio? Pues fue localizado aquí, de tal barda a tal barda, a tales metros, a esta altura o así, en la mesa que estaba en tal lado. Y sobre todo es como para narrarle la historia a todos y que sepan, y sobre todo pues que no se pueda alterar.
La siguiente es la recolección del embalaje. Es muy importante que en la recolección sea la recolección adecuada, porque por ejemplo hay elementos que se pierden o se pueden destruir a la hora de ya sea recolectarlos o embalarlos. Por ejemplo, no puedes llevar, por un decir, un tubo de metal que probablemente tenga huellas, meterlo en una bolsa. ¿Por qué? Porque va a sudar y se van a eliminar esas huellas o se van a perder. El ADN es similar. No puedes poner que encuentres sangre fresca, haces un hisopado y no te lo vas a llevar en una bolsa de plástico, porque lo mismo se degrada el ADN, pues es para ese fin es el que te lo llevas. Y por ejemplo las armas también de fuego, que muchos las embalan en bolsas, y pues también si tiene huellas, si tiene cualquier cosa que te pueda servir, pues se pierde. Entonces lo adecuado es, por ejemplo, una caja de cartón fijada con cinchos y que no se vaya a mover. Es muy importante también, cabe recalcar, que en las armas de fuego siempre hay que tratarlas como si estuvieran cargadas, aunque tú sepas que no lo están, siempre apuntándose al piso. Son sistemas de seguridad o medidas de seguridad. Descargar el arma y nunca apuntarle a ningún compañero ni nada, y se hace pues en el piso, apuntando el cañón hacia el piso o cualquier cosa que no quieras destruir, obviamente. Y sacas cartuchos, o bueno, sacas cargador, cortas que no tenga, y te cercioras también con tu vista que no tenga nada en la recámara, y ya así la dejas cerrojeada. ¿Para qué? Para poderla trasladar. Después de esto haces una cadena de custodia. ¿Qué es la cadena de custodia? Pues la cadena de custodia es un sistema de control de los indicios. ¿Por qué? Porque los indicios no nomás los tocas tú o el primer respondiente, también se tienen que derivar a diferentes lugares para su investigación o para su descripción o para lo que sea, laboratorios o cualquier cosa con diferentes peritos, y hay que llevar un control para saber dónde está cada indicio, quién lo ha manipulado y quién no, y siempre se firman de recibido o de entregado. Después se hace la recolección del material utilizado. Como profesionales, pues no podemos ir dejando nuestra, ya sea como basura o nuestros materiales de trabajo tirados, porque pues obviamente eso no es nada profesional, y pues hay materiales de trabajo pues que son necesarios, ¿no? Como por ejemplo pues que la cámara o cosas así, pues obviamente todo eso lo tienes que recoger. También, para cerciorarte, para hacer un buen trabajo, haces una última búsqueda de indicios o datos. Hay un caso, o bueno, se han dado los casos que ya todos tienen todo investigado, pero de repente ven que la manchita de sangre en la pared, que habían lavado, pero esa parte no se lavó, una manchitita, y ya de ahí te abre un panorama para decir, ah, caray, se me hace que aquí lavaron, y tráete luminol, y ya empiezas otra vez, y mira, sí hay indicios, hay más indicios. Y esto es pues, para que no se te vaya a saltar nada y hagas un buen trabajo. Tenemos la entrega de escena con primer respondiente, se firman documentos y solicitud de peritajes. Tú le vas a decir al primer respondiente, mira, pues yo como perito tengo esto de balística, estos elementos balísticos, y te recomiendo pues que solicites el peritaje en balística, o si tienes manchas de sangre, que no se puede presumir que sean de sangre, bueno, se presume que sea de sangre, pero tú no puedes determinar. Hay que derivar a laboratorios de hematología. Después de esto, pues ya te vas a la base, ya después de que terminas el trabajo ahí en el campo, arribas a la base, concluyes el llenado de tus formatos, como pueden ser el terminar de llenar tus informes o terminar tus dictámenes. También puedes concluir la cadena de custodia o el registro, y si por ejemplo estaba lloviendo algo, por rápido tenías que ir a recoger los indicios, pues ya en el laboratorio o en tu base ya mejoras el embalaje. Entregar oficios de petición a oficialidad de partes también es muy importante. ¿Esto para qué sirve? Pues los oficios de petición son aquellas como cartas u oficios en donde se les pide a ciertos
ah, laboratorios o así para derivar los indicios que te hagan eso. Y pues, porque sobre todo ningún perito puede trabajar sin esas hojas, que es donde un ministerio público o una autoridad competente te hace la petición de que debes de hacer esto o tal cosa. También tienes la entrega de indicios a laboratorios, que es lo que les mencionaba, pues se deriva todos los indicios, que lo de hematología, bueno, elementos de sangre, pues a hematología o a ADN, de balística, pues a balística, de firmas, de documentos, pues al laboratorio de documentoscopía. Después descargas tus fotografías, como tal, siempre es muy importante como perito, pues el llevar tu cámara, tus memorias vacías, tus pilas, y ya para qué, pues para que esto nunca te vaya a fallar en el campo. Llegas ahí a tu base y ya pues empiezas a descargar archivos y todo eso, ¿para qué? Para elaborar tu informe pericial o tu dictamen según lo que te hayan solicitado. Después remites a oficialidad de partes todo lo que sea para que se derive a la agencia correspondiente. Y como último paso, pues a veces te mandan llamar al juicio oral. ¿Para qué? Pues para que vayas y esclarezcas un poco el hecho y ayudes y coadyuves con el Ministerio Público o con el juez. Y bueno, esto es todo por mi parte. La verdad, muchas gracias.